Doctor, perdón, buenas noches. Y Doctor, ya estamos conectados todos los que vamos a disertar. ya pueden compartir, ya les he habilitado. Ya, doctor. Joel, compártelo, por favor. Ya, ahorita. Cuando gusten y pueden empezar nomás ya. Allí no puedo compartirlo, Gis. Ya, yo lo voy a compartir. ¿Se ve, no, doctor? Sí, Ya, vamos a empezar. Buenas noches, doctor. Somos el grupo número 9. Nos ha tocado el tema de concesiones municipales, hay contratos y concepciones municipales y el tema limitaciones al derecho de la propiedad. Yo voy a empezar. Doctor, ¿es necesario decir el nombre de cada uno que va a disertar? No, no. no, yo aquí identifico a quién está hablando, no se preocupe. Ya, doctor, antes de eso, tengo dos compañeros los únicos dos que no van a disertar porque tuvieron problemas mayores y no van a poder hacerlo, pero ya nos hemos distribuido otra vuelta a las partes y lo vamos a hacer. No hay problema, cualquier aclaración, siempre el grupo, el responsable, tiene que comunicarme cómo se han organizado, eso me tienen que pasar, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Contratos. Empezaré por definir qué es contrato. Entendemos este como el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. El contrato proviene del latín contratus, deriva a su vez de contraer, que significa reunir, lograr, conservar y otros. En este acto jurídico, esto es un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas y que produce ciertas consecuencias jurídicas. Es decir, crea o transmite derechos y obligaciones debido al reconocimiento de una norma de derechos. Entonces, podemos decir, un contrato es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento de de una cosa determinada. Se trata de un acto privado entre dos o más partes, destinado a crear obligaciones y generar derechos. Eso lo encontramos en el Código Civil, en el artículo 4, en el 450. Contratos administrativos. Un contrato administrativo es una obligación bilateral también de naturaleza jurídica, misma que junto a la gestión y ejecución está regida por el interés público. Los sujetos que intervienen son la administración pública o una identidad pública. Está sometido al régimen de derecho público y tiene la finalidad de crear y modificar y extinguir situaciones jurídicas de interés general. Los contratos administrativos de obras públicas son aquellos que sirven para la realización de algunas carreteras, de algunos puentes, la construcción de escuelas, hospitales. Eh, la mayoría, la mayoría antes de hacer contratos hacen un concurso, a lo que se conoce como licitaciones, y funcionan como contratos civiles para la realización de algunos trabajos que beneficien a la sociedad, pero el contrato en sí es una función como uno civil.
Ahora lo va a hacer mi compañero. Ya, yo voy a explicar lo que es tres requisitos de fondo y forma. Bueno, ya. Los contratos administrativos, para que tengan plena eficacia jurídica, deben cumplir determinados requisitos, sin los cuales estos pueden estar viciados de nulidad y anulabilidad, por lo que es importante en su constitución la observancia de los llamados requisitos de fondo y forma. Los requisitos de fondo se refieren a los sujetos o partes contractuales, al consentimiento de voluntades, objeto y causa. Los sujetos que intervienen en la celebración del contrato administrativo, por una parte, son el gobierno municipal presente por el alcalde municipal y por otra parte por el particular o contratista. El consentimiento consiste en el acuerdo de voluntades que deben estar libres de dolo y violencia. Esa es la voluntad de partes, ¿no? El siguiente sería el objeto del contrato administrativo. Se refiere a la materia o a la sustancia del mismo, que puede ser la realización de una obra pública o prestación de servicio público. La causa. La causa del contrato administrativo siempre será de interés público o el beneficiario a favor de la población lícita, ¿no? La forma del contrato administrativo quiere decir que debe cumplir aquellas normas sobre las condiciones que regulan los procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales, servicios de consultora, licitaciones públicas, contratación de menor comparación de precios, contratación por concurso de propuestas, etcétera. El siguiente sería 4, el carácter ca- carácter y naturaleza jurídica de los contratos administrativos. Como bien se hizo notar, la expresión de contrato de derecho público no es una sinónima de contrato administrativo. Como señala el autor Marcelo Caetano, existen contratos de derecho público internacional, tratados o convenios, y contratos de derecho público interno. Entre estos últimos figuran los contratos administrativos, que son los celebrados entre la administración pública y otras personas para determinaciones fines o funciones estatales. Los contratos administrativos constituyen pues una especie de contratos de derecho público. La caracterización del contrato de administración resulta del objeto del contrato, es decir, las obras y servicios públicos cuya realización y prestación constituyen precisamente los fines de administración y de la participación del órgano estatal o de un ente público en ejercicio de la función administrativa. Del objeto del contrato, el objeto del contrato es la obligación que por el constituye es una obligación que tiene por contenido una prestación de dar, hacer o no hacer, querida por las partes. El objeto del contrato, en otros términos, es la consecuencia que se persigue al celebrados como factor determinante de las voluntades de las partes. Y ese doctor, compañero, va a continuar la siguiente parte. Buenas noches. El punto número 5, contratos que pueden suscribir al alcalde. Eh, está establecido por los siguientes artículos. El artículo 115 de la ley 2028 o la ley de municipales establece que los contratos en general pueden ser suscritos por el alcalde municipal y asimismo comprenden. El artículo 115 eh, nos dice que una municipalidad y contratos en general pueden ser afirmados y suscritos por el alcalde municipal. El 116 establece que los recursos de empréstitos, contratos, deberán utilizarse solo en los fines, programas y proyectos de inversión municipal, según lo establecido en lo respectivo contrato, que deberán ser previamente autorizados por el Consejo y el marcarse en el Plan Operativo Anual. El artículo 87 de la Ley 2028, autoriza al gobierno municipal otorgar
de concepciones de uso y disfrute de bienes de dominio público, municipal, temporal o revocable. El artículo 117 de la ley, el alcalde municipal podrá constituir hipotecas sobre los bienes sujetos al régimen jurídico privado que no estuvieran destinados a la atención de servicios públicos. ¿Podrías cambiarlo de diapositiva, por favor? Gracias. El punto 6, nulidad de contratos. Los contratos administrativos municipales pueden ser nulos de acuerdo al artículo 118 de la Ley de Municipalidades. Esta puede ser unos contratos nulos cuando no cumplen con las condiciones de legalidad o cuando el contrato es celebrado por el gobierno municipal con sus dependientes o cuando el contrato es celebrado con los miembros del comité de vigilancia. La nulidad de los contratos administrativos también son aplicables por el artículo 549 del Código Civil, como también el 552 del mismo. Dispone que la acción de nulidad es imprescriptible. Mi compañero va a seguir. Gracias. Ahora vamos a continuar con el otro tema, que son limitaciones al derecho de la propiedad. Antes de poder hablar de las limitaciones que tienen el derecho a la propiedad, vamos a ver un poquito lo que es la definición de la propiedad. La palabra propiedad proviene del término latín propietas, lo que significa o dice lo que pertenece a una persona o es propio. Según Víctor de Santo, nos habla y nos dice, la propiedad es el derecho o facultad de gozar y disponer de una cosa con exclusión del ajeno, arbitrio, y de reclamar la devolución de ella si está en poder de otra. Otra definición que podemos usar de la propiedad es, la propiedad es un jurídico que le pertenece al dueño de un bien usar, gozar y disponer del dicho bien, siempre y cuando cumpla con una función social. Este derecho se acredita a través del título de propietario que se le confiere al dueño. También lo encontramos en el artículo 105, en el artículo 105 del Código Civil, que nos dice, la propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. Sin embargo, el uso y goce del ejercicio de la propiedad se encuentra limitado por la ley y más específicamente en materia de derecho municipal, mediante normas técnicos, administrativos y de función del interés colectivo. Su ejercicio no puede ser concebido en términos absolutos o de libre albedrío del titular, por cuanto prevalece fundamentalmente el interés colectivo sobre el interés particular. Limitaciones al derecho de la propiedad. La limitación al derecho de la propiedad está constituido por el conjunto de normas de carácter técnico-administrativo que el gobierno municipal, en el cumplimiento de la ley, puede imponer a los titulares del derecho del derecho propietario, sean estos sujetos del derecho privado o público, para ejercer ya sea con relación al uso del suelo y de los recursos naturales, según el artículo 119 de la Ley Municipalidad. El uso del suelo debe adecuarse según a la ley 1700 del 12 de julio de 1996, la ley forestal, que prevé la superintendencia forestal puede delegar responsabilidades a las instancias municipales y participación de estas a las delimitaciones del área de reserva. En esta partecita me he equivocado. En sí es la ley 1333 del 27 de abril, ley del medio ambiente. Está mal esa parte. La cual enfoca mucho... ¿Perdón, doctor? Corríjalo. ¿Cómo lo corrijo? Para cuando pase.
Ah, ya, sí, doctor, lo voy a corregir, solo me he confundido, va a disculpar. En sí es la ley 1333 del 27 de abril, ley del medio ambiente, la cual nos enfoca mucho en 3 artículos esta ley. El artículo 10, que nos dice, los ministerios y organismos e instituciones públicas de carácter nacional, departamental, municipal y local relacionados con la problemática ambiental deben adecuarse sus estructuras de organización a fin de disponer de una instancia para los asuntos referidos al medio ambiente. El artículo 76, que nos habla y nos dice, corresponde a los gobiernos municipales, en el marco de sus atribuciones y competencias, promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y crear los mecanismos necesarios que permite el acceso de la población a zonas, condiciones, urbanizaciones, dado preferencia a los sectores de bajos ingresos económicos. Y el artículo 77, que indica que la planificación de la expansión territorial y especial de las ciudades dentro del ordenamiento territorial regional debería incorporar la variable ambiental. Estas disposiciones legales obligan al gobierno municipal a incorporar el aspecto ambiental en la formulación y ejecución de políticas. También nos dice que esto, lo que es las limitaciones al derecho de la propiedad, se dividen en dos, las que son las restricciones administrativas y las servidumbres públicas. Ahora va a continuar mi compañera Emilce hablándonos de las restricciones administrativas. Buenas noches, doctor. Sí, bueno, me toca justamente las restricciones administrativas y vamos a explicar más o menos en qué consisten. El gobierno municipal puede limitar a una propiedad para que la alcaldía, en este caso, pueda realizar su planificación urbana, forestal, que este sea de interés público, sin que esto le afecte o prohíba o impida la disposición de la propiedad legítimo titular a poder realizar actos de ajenación a favor de terceros. En este caso, hay un artículo en la ley de las municipalidades donde nos dice que si digamos tiene que hacer una construcción, una plaza y tiene que hacer como un rasante, entonces la propiedad tiene que ceder, ¿no? Y en este caso no le constituye a la alcaldía hacer un resarcimiento de daños, perjuicios, nada de eso, según este artículo del 120, ¿no? Entonces esa es las restricciones administrativas que tiene. Para más que todo es con el objetivo de realizar, puede ser una planificación urbana, como lo dije anteriormente, puede ser porque están queriendo hacer un parque o alguna cosa similar así. Eso. Después vamos a hablar de lo que son las servidumbres públicas. La servidumbre consiste en que el legítimo propietario de un bien inmueble en beneficio propio realiza datos de uso sobre un bien inmueble ajeno, impidiendo que el titular de este último pueda ejercer en su totalidad el ejercicio de sus derechos. Esto está en el artículo 255 del Código Civil. Eso sería, doctor. Doctor, eso sería todo. Ya. Listo. Bueno, ese último tema de las limitaciones del derecho propietario es un poquito corto. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan los del grupo, los del curso? ¿Quieran complementar respecto a estos últimos dos temas que hemos visto? Doctor, había una parte donde decía la competencia de licitaciones en lo que era de los contratos. Uh-huh. Eso es cuando
no estaba muy segura, es cuando, digamos, van varias empresas y llevan su propuesta para poder adquirir la licitación. Sí, a ver, un poquito eso es más relacionado con el derecho administrativo, pero vale la pena ir aclarando. Usted sabe muy bien que en la función pública, los municipios, las gobernaciones, las empresas públicas van realizando contratos, ¿no? Y en la función pública el procedimiento se realiza mediante licitación. No es que un alcalde, un concejal o cualquier parte de la función pública va a hacer un contrato directamente, sino es el procedimiento que se realiza para poder realizar un contrato, ¿no? Y se lo hace mediante licitación. Se hace una publicación para que aquellas personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, puedan proponer la adjudicación de una obra pública y contratar con el Estado o con las instituciones. Dentro de la lógica, se tiene que buscar que la institución pública sea beneficiada con todo contrato. Es decir, que se preste un buen servicio, pero también que se trate de gastar lo menos posible, tratando de utilizar eficiente y eficazmente los recursos del Estado. En esas circunstancias, las licitaciones en el municipio también se las realiza si quiere hacer una contratación para realizar una obra pública, asfaltado, alumbrado público, mantenimiento de un parque, plazuela, calle o la construcción, por ejemplo, como se ve en el municipio del Cercado, los desniveles que se ha ido realizando, el último desnivel que se ha realizado en la plazuela Quintanilla, se ha contratado mediante licitación, ¿no? Se ha invitado a todas las empresas constructoras o personas interesadas que oferten la contratación de ese servicio, la construcción de ese paso desnivel y lógicamente ahí se ha buscado el mejor postor y se lo ha eh, designado, ¿no?, a esa institución para que realice esa obra. Es muy importante, es un proceso de selección de las ofertas, cuál es la más conveniente, cuál es la más económica y cuál le va a prestar mejor servicio. ¿Ya? Ya, doctor, ¿Alguna está bien. pregunta más? Sí, doctor, yo tengo una duda todavía. Bueno, en el tema del uso de suelo, de concesión de suelo como dato, que en este caso se lo conoce, Ujú. tengo entendido que el plazo máximo es de 30 años, ¿no? ¿Qué pasa después de los 30 años? Por ejemplo, Ya. normalmente cuando te dan el uso de suelo, o en este caso como dato, te dan un terreno, ponte vacío, ¿no? Y a Ujú. la organización o a la institución que se le está otorgando, esa institución tiene la condición de mejorarlo, el uso de suelo, y toda la construcción que llega a hacerse durante los 30 años, porque en realidad no te lo dan los 30 años así de uno, ¿no? Sino que te lo van dando por plazos, ¿no? Te van dando primero 5 años, luego te van aumentando 10 años, qué sé yo, según a lo que vas cumpliendo. Pero ¿qué pasa después de los 30 años? Ya. Pasa a poder de la institución pública. Tanto retorna el inmueble como todas las mejoras. O en el caso se podría, digamos, ampliar nuevamente ese comodato. Por ejemplo, al Club Aurora, en el municipio del Cercado, se le ha ampliado el comodato respecto al área que ocupa en la Laguna Lalay, que es de propiedad del municipio del Cercado. Entonces, se puede ir ampliando. Si es que, digamos, es de interés para la institución pública, se puede ampliar. En realidad, doctor, todas las instituciones o las que están cerca del mercado de fruta, que tiene desde que empieza la FCC hasta casi llegando la final 9 de abril, se podría decir, o el circuito Bolivia,
son concesiones, son uso de suelas, eso como datos. Pero yo decía, no me quedaba esa duda después de los 30 años. O sea, si eso va a pasar, entiendo, sí, pero si nuevamente se puede volver a empezar un contrato como de cero, digamos, Claro que sí se puede. de, por otros 30 años, o algo, de alguna manera también se podría pasar tal vez la propiedad ya así para la institución, si es un bien para Transferir un... la propiedad no se podría a menos de que se cumpla ciertos procedimientos y ciertas formalidades que la misma norma permite para enajenar bienes del Estado. Porque eso es simplemente, como se diría, es un préstamo temporal, ¿no? Para que la empresa privada haga uso, pero que todas las inversiones, gastos que se realicen sea en beneficio de la institución pública. ¿Está más claro? Sí, está bien, doctor, gracias. Esa era mi duda. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta más, por favor? O comentarios, ¿no? Siempre con el afán de ir aclarando dudas sobre lo avanzado. Dudas, preguntas, comentarios, por favor. Tenemos 7 minutos. Creo que quedó claro todo, doctor. ¿Seguro? Siempre hay alguito que queda, digamos, en la duda. Tal vez quieran dar algún ejemplo, comentario. ¿Nada? Es muy importante que los contratos, por ejemplo, en la administración pública y especialmente en el municipio, se haga cumpliendo todas las formalidades legales establecidas. Caso contrario, obviamente se van a presentar temas legales, como ha ocurrido con el alcalde de Cochabamba, ¿no? El doctor José María Leyes, que actualmente está siendo investigado por ciertos contratos que posiblemente han sido realizados de manera irregular, ¿no? Beneficiando a las empresas, como ha sido el tema de las mochilas 1, 2 y 3, creo, y las contrataciones que se han realizado de los alimentos que se dieron a inicio de la pandemia. Doctor, pero en el segundo caso, que yo tengo entendido, es que el alcalde no tenía un certificado de la empresa que ella no había sacado para poder atender a instituciones públicas. Entonces, me parece que este es un requisito que se lo puede subsanar y que no tenían por qué hacer semejante escándalo, porque si bien él puede apersonarse por esa certificación para atender al, ¿cómo se dice?, la prestación de servicio, pero no lo veo, digamos, una falta demasiado irregular para llevar a semejantes problemas. En realidad, mire, todo convocatoria pública se tiene que hacer conforme a las normas. Si entre los requisitos para la presentación de cualquier convocatoria existen algunos, tienen que cumplirse, ¿no? Y si no se han presentado los tiempos y los plazos establecidos dentro de la lógica, esa propuesta tiene que ser excluida. En algunas circunstancias se puede declarar incluso hasta desierta, aún habiendo algunos proponentes, si es que no existe por lo menos mínimamente 3.
Todos estos requisitos obviamente se tienen que establecer en la convocatoria. Si no está establecido estos, se establece conforme a la normativa. En muchos casos, la misma convocatoria dice, ¿no? En ausencia o en incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la convocatoria, será excluido directamente. Y si ellos no cumplen con esa misma norma, estaría obviamente infringiéndose la normativa ahí. Si no cumplieron ese requisito, ahí lógicamente, y si el adjudicado se estaría beneficiando a esa empresa. Debería haberse declarado desierto y nuevamente licitar ese servicio que se tenía que prestar. Sí, justamente, doctor, eso es lo que hacen, ¿no? Normalmente cuando hacen la convocatoria, pues todos presentan sus sobres y van viendo si es que cumple los requisitos. Y si en caso que Incluso no cumple en el el requisito, tema de lo la van presentación de documentos, horario. Imagínense, por ejemplo, una oportunidad, yo vi una convocatoria pública que pedían presentación de las proformas, ¿no? Y con un minuto ha llegado tarde, porque se cesaba a las 6 de la tarde, y ha llegado 6 y un minuto. Por un minuto no ha podido presentar su propuesta. Entonces, no es que simplemente se puede subsanar, no hay, ¿no? Hay ciertos requisitos que son importantes, que la misma convocatoria establece. Tal vez otros, digamos, se pueda establecer de que se presentarán, por ejemplo, la boleta de garantía, es necesario de presentarlo a momento de la propuesta. O en algunos casos dice, no, una vez adjudicado, tendrá que presentar en 24 horas la boleta de garantía. Son circunstancias que tienen que estar establecidas en la misma convocatoria. Si se cumple, está dentro. Si no se cumple, tiene que ser excluido. ¿Ya? Vamos a hacer un corte, por favor, y volvemos en la última sesión simplemente para la ronda de preguntas y dudas que tengan y también comentarios, ¿ya? Por favor, les ruego que se conecten a la última sesión.